Pica, Pikachu. Volar hasta el cielo, siempre en alto. La verdad se sabrá por el triunfo del mañana. Fuerza y valor, activando el cosmos. El mundo girará. Sonríe así. Llegarás al fin. Muy buena gente otaku de YouTube, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Comedia, romance y drama componen el anime de hoy, que es... Bueno, para este anime tomaremos en consideración varios puntos: novela ligera, manga, noticias, datos externos y conclusión personal. Así que sin más guagua, vamos a comenzar. La novela ligera fue creada por Hajime Kamoshida en el 2010 y un año después se crea un manga. Sin embargo, la novela ligera acabó en el 2014 y el manga acabó tan solo un año después. Desafortunadamente debo decirles que no he podido encontrar noticias de este anime que no sean más que opiniones, reviews, análisis y... pues eso. Bueno, sé de diversas fuentes que el anime abarcó 8 volúmenes de la novela ligera y la novela tuvo 13 volúmenes. ¿Y a qué llegó con esto? Pues que después de que concluyera el anime solo quedaron 5 volúmenes que no fueron adaptados y que no serían suficientes volúmenes para adaptar una segunda temporada, según se contaba, aunque desde mi opinión personal pienso que sí sería posible una segunda temporada, pero tendrán que llenarla de relleno. Pero bueno, eso es solo mi opinión. Pero regresando al tema, también investigué acerca del estudio JC Staff, quien fue el estudio responsable de este anime, y lo único que logré encontrar de noticia en relación con este anime fue el típico tráiler del 30 aniversario del estudio que muestra los animes que ha producido. Nada de otro mundo. También revisé la página oficial y la única noticia que queda es una del 2013 y tiene que ver con algo de una aplicación de un teléfono inteligente. Nada importante, supongo. Y un último dato que debo mencionar es que en sí toda esta serie no ha tenido una mala recepción, pues debo mencionar que tuvo una novela visual para la consola PS Vita en el 2013 y aparte el PSP. Y bueno, con toda esta información puedo decir que la verdad no se me viene una posibilidad alta de una segunda temporada. Aunque como dije, la serie no tuvo mala audiencia e incluso tuvo un videojuego. La realidad es que se piensa que este anime, con todo lo que se viene diciendo, solo sirvió para hacerle publicidad a la novela ligera, cosa que bien podría ser cierta, aunque no es 100% garantizado. Pero bueno, yo proporciono la información y tú decides qué creer. Y bueno gente, este fue todo el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, regálame un like, créeme que ayuda bastante. También suscríbete, créeme que aquí investigamos animes semanalmente, o al menos esperamos poder hacerlo. Comparte el video, créeme que me ayudaré bastante. También un agradecimiento al compa Gilberto por ayudarme en esto. Y nos vemos la próxima. Y deja en la parte de acá abajo qué anime quieres que te investigue. Y bueno gente, soy Leo García. Nos vemos la próxima, cuídense mucho. Bye.